Dios ha preparado algo para decirte. Y su palabra es poderosa para transformar cualquier realidad, cualquier situación. Nunca vuelve vacía. Así que no es casualidad que tú estés aquí. Si estás aquí, Dios quiere que este día sea marcado en tu historia, no porque hable yo, no se confundan, sino porque cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor y cada uno de ellos tiene la fe correcta, el anhelo puesto en Dios, la mirada puesta en Dios, siempre, siempre, siempre ocurren cosas. Así que estamos en el lugar correcto, pero te invito a tener la disposición correcta. Aleluya. Voy a invitar que me ayuden con esa imagen y antes de comenzar, Dios nos ha estado hablando de tiempos de reposo, de tiempos de refrigerio. Nos ha estado hablando de, el refrigerio y el reposo ocurren cuando vemos su gloria, como predicó el pastor Guillermo, recordar esas 4 cosas acerca de Jesús que nos permiten ver y experimentar la gloria. Y en el reposo, y cuando vemos la gloria de Dios, esos pozos que estaban tapados en medio del desierto, en medio de situaciones que quizás en tu vida son difíciles, son destapados. Y de la nada Dios crea y derrama ríos de agua de vida. La Biblia dice, el salmista dice, inspirado por Dios, que nosotros convertimos el valle en fuente. Y es una palabra que a mí me encanta. Un valle, una dificultad, un desierto, una sequedad transformada en fuente al creer en Jesús. Y Dios nos está llamando a ir a Él, a convertirnos y a encontrar ese reposo. Pero antes de seguir tengo una pregunta. ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Es el lugar donde te sientes en paz con el mundo? ¿Que te sientes tranquilo, que te gusta pensar? Quizás es la esquinita del Espigón, ahí donde solo ves el mar, el horizonte. Bueno, nosotros vemos África, ¿no? No vemos el mar porque ya tenemos África enfrente. No sé, quizás es tu cuarto, tu oficina, que están todas las cosas que a ti te gustan. O sea, algunos su lugar favorito es el espejo, ¿no? Bueno, no sé, ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Y cuál es el lugar favorito de Dios? Mira lo que dice Isaías 61, versículos 1 y 2 vamos a leer en esta mañana. Damos la bienvenida también a todos los que nos visitan por primera vez o los que hace tiempo que no nos visitaban. Estamos súper contentos de que estés aquí. Jehová dijo: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Nosotros podemos encontrar en Jesús el lugar de nuestro reposo. Pero Jesús pregunta desde el cielo: ¿dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde puedo encontrar yo, dice el Señor, un lugar para poder descansar? El lugar de mi morada. El lugar donde están todas las cosas que me gustan. Porque desde el principio Dios ha pensado en esto y Él creó el Edén. Un huerto fértil, lugar de delicia significa Edén, para tener reposo y comunión con el hombre, pero el pecado echó a perder todo. Y si tú lees la Biblia, te lo voy a hacer en un minuto muy breve. A partir de ahí el Señor elige un pueblo para que el pueblo pueda ser un pueblo que tenga a Dios, que conozca a Dios, que represente a Dios. Y pone un arca en medio del pueblo, en un tabernáculo, luego en el templo. Pero esto reflejaba en parte lo que Dios quería, no en su totalidad. Por eso Dios envió a Jesús. En Él vimos su gloria, como nos dijo el pastor el domingo pasado. En Él reposa toda la plenitud de Dios. Él era Dios hecho hombre.
Y en medio de nosotros caminando, Jesús se paseó mostrando todo lo que Dios es: amor, paz, gracia, misericordia, verdad. Pero a pesar de todo eso, el propósito original de Dios todavía no ha llegado. No había llegado. Jesús dio su vida, murió, resucitó, lo sabemos. Envió a su Espíritu Santo para que Jesús, para que el Señor, para que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, encuentren el lugar de su reposo en nuestros corazones. ¡Qué fuerte! Tú, yo, soy el lugar donde Dios quiere reposar. Yo, pero si hay más guapos. Si ustedes ven que últimamente he crecido en estatura, sabiduría y panza, estoy dándole más lugar para que el Señor repose así a pienda suelta, ¿no? He pasado de casita a chalet, de templo a catedral. Creo que algunos me quieren seguir en esta. Fuera de broma, Dios ha decidido no morar entre los hombres, morar en los hombres a través de su Espíritu Santo. Y te digo morar, te digo habitar, te digo vivir, no solamente visitar. Porque a veces tenemos esa conciencia de visita, ¿verdad? El domingo es el día del Señor. Por supuesto, es bueno. Dios nos enseña a separar un día para Él, para reposar, para estar en familia y escuchar su voz. Y pensamos que la vida cristiana es de domingo en domingo, o ahora campamento de niños. Dios va a tocar a los niños porque han orado, los niños se están preparando. Pero Dios quiere tocar a los niños todos los días. Dios quiere habitar, no visitarnos. No simplemente tocarnos, aguantate una semana más. Él quiere ocupar nuestro corazón y no irse más. No irse más. Él quiere que nosotros seamos su habitación. Porque nosotros siempre pensamos y a veces contamos nuestro testimonio y decimos: un día me pasó esto y yo busqué a Dios, ¿verdad? Me pasó, se enfermó tal familiar o me enfermé yo, busqué a Dios y lo encontré. No es así. Dios nos buscó a nosotros primero. Dios es el primer interesado en nosotros. Pero eso sí, Dios no se conforma con cualquier corazón. La Biblia dice en el versículo 2: mi mano hizo todas estas cosas, así estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Dios no se conforma con cualquier corazón. Dios anhela visitar y habitar en tu corazón, vivir contigo para siempre. Jesús dio su vida, rasgó el velo precisamente para eso. No te confundas, porque a veces confundimos que Dios no acepta cualquier condición del ser humano y nos llama a reformar, a hacer cambios, con que Dios no quiere estar con nosotros. Dios quiere estar contigo. Dios te amó y te ha amado con amor eterno. Pero Dios quiere llegar a tu vida, transformarte y que tú seas un lugar donde reposar. Mira, escuché a un matrimonio que es de Ecuador, que yo fui un día a su casa y tenían yerba mate. Ustedes saben que a los argentinos nos encanta el mate. Es como parte, tenemos 2 piernas, tenemos 2 brazos y tenemos un mate, ¿no? Es como, viene con nosotros en todos lados. 40 grados, sudando gota y tomando mate. O sea, hay que orar por nosotros. El mate, ¿no? Y yo digo, qué raro, digo, estos muchachos de Ecuador tienen mate. Y dice, es que teníamos unos amigos que les encanta el mate argentino y queríamos tener este mate para cuando nos visitaran. ¡Qué lindo! ¿No? Qué lindo, dice, como para que te sientas en casa. Y qué bueno también que en nuestro corazón seamos hospitalarios con Dios. Esto no le gusta, bueno, lo voy a quitar,
voy a limpiar la casa. Si lo hacemos con nuestro cuñado, nuestra cuñada, con un amigo, un hermano de la iglesia, viene y las mujeres están ahí medio histéricas, tenemos visita, corre. Y porque quieren, ¿cuánto más con Dios? A ver, una vez fui a una casa y fui a ver un chico que acababa de llegar. Yo conocí a su madre, acababa de llegar, era un poquito más joven que yo. Fui, para recibirlo en la ciudad, para que tenga un amigo, ¿no? Así, de buena onda, dirían los jóvenes hoy. Y mira, me senté, la madre me ofreció un vaso de agua, me hizo sentar en el sofá, y el chico se quedó en la mesa sentado. Ahí en la otra esquina de la cuarta, me sentí mal. Yo no tengo nada contra ese muchacho, pero es feo. Es feo, es como cuando ya estamos hablando un montón en la iglesia y nos apagan las luces, como no, ya hay que irse. A veces vamos a casa y todo lo que menos nos invitan es a habitar, ¿no? Una visita rapidito. Agüita, que la Coca-Cola está muy cara, ¿no? Qué bueno es poder desarrollar esa hospitalidad con Dios, porque mira, Dios busca corazones en los que habitar. Pero Dios le dice a Isaías, ¿quién está por nosotros? Pues nosotros estamos todo el día, Dios, estate conmigo, estate por lo mío, por mi familia, por mi perrito, por mi coche que se me ha roto. Pero hay preguntas del cielo y una de ellas es, ¿quién está por nosotros? ¿Quién va a anunciar nuestro mensaje? ¿Quién le va a importar, dice Dios, lo que a mí me importa? ¿A quién le voy a contar mis secretos? Mis sentimientos. ¿Sabes que Dios siente y Dios piensa? Y Dios quiere habitar y en ti encontrar ese reposo donde depositar lo que Él es. No os llamaré siervos, os llamaré amigos. Intimidad es lo que Dios nos llama a recuperar. Isaías 2 dice que todo fue creado por Dios, que Él habita en el cielo, pero que Él mira, que Él se fija, que Él es cautivado, Él es atraído a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Mira, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Me encanta la historia de David, recién Andrés lo mencionó, y algunos teólogos, esto es posible, no es 100% cierto, dicen que David era un hijo ilegítimo de Isaí, porque en el Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre, y porque cuando el profeta fue a ungir a alguno de los hermanos, David estaba fuera. Y esos eran legítimos, eran guapos, eran bellos. Pero Dios no buscaba lo que miraba el hombre. Dios quizás buscó a un hijo ilegítimo, a un bastardo, para convertirlo en rey. A una prostituta Rahab, para ser medio de salvación para todo su pueblo, y a través de una prostituta, yo sé que cuesta entender esto, vino Jesús, a través de su simiente. Quizás tú estás aquí y mucha gente te ha mirado conforme a la apariencia. Esta sociedad está obsesionada con las apariencias y sientes que como otros te han mirado así medio raro, te han despreciado, quizás tienes un pasado que es pesado a tu espalda, piensas que Dios mira igual. No te confundas, Dios está mirando tu corazón. Él mira al corazón que es pobre de espíritu. Le tenemos miedo a la palabra pobre. Estamos en un mundo tan materialista, que tanto tienes, tanto vales, que escuchamos esto y nos da miedo. Yo he visto padres correr, luchar, cansarse hasta no poder más para darle a su hijo cosas. Una Play nueva, la mejor ropa. Y quizás han corrido tanto por darle bienes que no tenían ni para darle tiempo. Porque
este mundo nos confunde y nos quiere hacer que cambiemos la mirada de lo verdaderamente importante. Mira, el que solo tiene dinero es el más pobre de todos. Aunque no estoy hablando solo de dinero, habla de pobreza de espíritu. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu es ser consciente de tu necesidad espiritual. De hecho, dice Santiago 2:5, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Cuando tú eres consciente de tu necesidad espiritual, buscas a Dios y eres rico en fe. ¿Cómo está el Banco Espíritu Santo y tu depósito de fe? No digo el banco que hay en Portugal, sino ¿cómo está tu depósito de fe? Quizás tus cuentas están saneadas, tienes la casa pagada o unas nóminas que te permiten vivir en ese área tranquilo. Pero ¿cómo está tu depósito de fe? Si está vacío o está en reserva, por favor, hermano, corre a la presencia de Dios. Sé pobre en espíritu. Dile: Dios, aquí todos me ven, yo sirvo a Dios. Yo quizás a veces estoy aquí arriba en la plataforma, pero delante de ti estoy desnudo, estoy pobre, soy desventurado. Señor, dame fe. Señor, oh Dios, porque la fe es lo que vence al mundo. La fe es el camino que nos lleva a la salvación. El justo no vive por vista, vive por fe. Ricos en fe. Y para que entendamos esto, creo que la mejor figura es la de un niño. Me ha encantado ver a niños con una monedita de 5 céntimos o quizás de 50. ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Me han dado 5! ¿Sí o no? Una huchita así con moneditas de 1 y 2 céntimos. ¡Has visto mi tesoro! Me voy a comprar un coche, una moto, le voy a comprar una casa a mi padre. ¿Sí? Pero, ¿sí o no? Pasa, ¿no? Porque el niño, mientras el padre esté cerca, no tiene de qué preocuparse. Solo de papá, mamá, ya está. Son pobres, son conscientes de que su vida depende de otros y viven de forma consecuente. ¿Qué niño de 2 años le dice: mamá, o de 1 año, no me des más el pecho? Yo me voy a hacer No, necesitan de todo. A veces demasiado, ¿verdad? Sobre todo en la adolescencia. Necesito un móvil nuevo. Tengo el iPhone 6 y no tengo el último, ¿no? Ya se pasan un poco, pero... Pobre en espíritu como niños, que son conscientes de su necesidad y le piden. Mira, a veces estoy en una reunión de oración y preguntan, ¿quién tiene algo que pedirle a Dios? Y se hace un minuto de silencio. Digo: ¿se ha muerto alguien? No. ¿Cómo que? No sé en qué planeta viven. Dios los transportó al cielo y dejó un holograma en la tierra. Yo tengo necesidades del Señor día a día. Tengo necesidades. Tú eres pastor. El pastor necesita provisión. ¡Hombre de poca fe! El pastor necesita que oren porque le está doliendo la cabeza. Reprende. Si tuvieras fe no te duele. No, tengo que ser niño. Si tenemos necesidad, pobre de espíritu. Señor, mira, me duele esto, no entiendo otro. No entiende. Eso es lo que el Señor está buscando en Apocalipsis 3:17. Una iglesia dice: yo soy rica. Qué peligrosa es la emancipación espiritual. Jóvenes un día dejarán a su padre y madre y se casarán. Está bien ir domingos a comer, algún día a comer a casa de sus padres, pero luego no le choriceen la nevera a la madre. Tengan su propia mujer y su propia nevera, ¿no? O sea, porque a veces se nos confunde y esto es sano. Hay una emancipación natural. No le pidas dinero, tu padre está para ayudarte, gloria a Dios si te ayuda, pero vivir, no. Tiene que haber una emancipación, pero
delante del Señor tenemos que ser siempre como niños. A veces llegamos al Señor y estamos, ay, me pasó esto, le voy a pedir a Dios. Ay, lo otro le voy a pedir a Dios. Ay, voy a pedir oración por esto. Y llegan años, pasan años y no le pedimos a Dios por nada. Nos queremos grandes ya. Yo soy rico, tengo mi instituto, mi escuela, mi ministerio. Y Dios puede que diga, eres pobre, eres ciego, eres desventurado, estás tibio. Corre como niño a los brazos de tu Padre. Ser conscientes de nuestra necesidad espiritual. Cuando más cerca estamos de Dios, más conscientes de nuestra necesidad somos. Si últimamente no te sale pedirle a Dios y sientes que no necesitas nada de Dios, te aviso, estás lejos de Dios. Limpiémonos de toda autosuficiencia, de todo orgullo, y que Él pueda habitar al ver en nosotros esa necesidad, esa pobreza de espíritu. Y habla no solo de pobreza, y yo sé que estas cosas no son muy comerciales, sino que también habla de humildad. Y la palabra que se utiliza en el original es lisiado. Un lisiado es alguien que tiene generalmente en sus extremidades, una lesión, una afección permanente. Un lesionado es aquel que, tiene una lesión, una afección, pero con tratamiento y recuperación se va mejorando. Y a veces nosotros somos lesionados en espíritu. Ay, se me vino todo encima, no sé qué hacer. Señor, me lesioné, no puedo seguir caminando más. ¡Ah! El Señor me lesiona y dice, bueno, pero ahora vamos a seguir caminando por allí. Ahora vuelvo, Señor. Cuando uno es humilde, sabe que hay una lesión, una afección, una enfermedad que es nuestra carne, nuestra naturaleza, que nos quiere llevar siempre en dirección contraria a Dios, que está siempre, que todos los días son deseos que batallan contra nuestra alma. Y cada día necesitamos que el Señor nos lleve, que el Señor nos guíe. Me encanta Jacob, que él había conseguido todo con su inteligencia, con su fuerza, y él quería ahora la bendición de Dios. Porque se iba a enfrentar a su peor temor, que era su hermano, al cual él había engañado. Y él luchó por Dios, con Dios por la bendición, pero quedó lisiado. Y si queremos la bendición de Dios, tenemos que estar dispuestos a quedar lisiados, a depender de Dios. A entender, humillarse, a entender que Él está arriba, que nosotros estamos abajo, que Él es nuestro amigo y anhela intimidad con nosotros, pero Él es nuestro Señor. ¿Cuál es el perfume favorito de Dios? La humildad. Cuando Dios percibe el aroma de la humildad, Dios desciende. Mira la palabra, no tengo tiempo para citarte los numerosos, innumerables casos que hay, pero siempre que disponemos nuestro corazón a humillarnos y a entender, como Daniel, Dios responde y Dios visita. Cuando decimos yo sé, yo puedo, viva yo, ahí Dios dice, si no me necesitas, ¿para qué voy? Dios sigue pegando, pero es que estamos tan absorbidos con nuestra voz y nuestros propios caminos que no nos enteramos. Esa es la realidad. Humilde. La Biblia dice que Dios habita en la altura y en la santidad, pero con el humilde y el quebrantado del corazón. Mira, ¿tú quieres que Dios habite? ¿Cuántos esposos o parejas quieren que Dios habite en su matrimonio? A ver, quiero, sí, yo quiero, vamos. Necesitas humillarte delante del Señor. Los dos. El orgullo destruye cualquier tipo de relación. ¡Ay, pero ella! Y el Señor, ¿qué te dice si ella te dijo o te trató de forma que no es correcta? Ámala. Pero Él, el Señor, ¿qué te dice si Él tal? Respeta. ¿Quieres que Dios habite en medio de la relación con tus hijos? Humíllate delante del Señor. Cuanto más te humillas delante de la presencia de Dios, más volarás. Más volarás.
porque Él te llevará en tus negocios, en tus trabajos. A veces separamos a Dios de nuestro trabajo. Humillémonos, Señor, yo no sé, yo pienso esto, dime, en nuestro ministerio. Rompamos la rutina. Toqué el teclado 28 años, prediqué 15 años. Eso no quita que cada día necesitamos humillarnos, recibir la gracia para poder seguir dando de Él. Aprender del Señor, que es manso y humilde. ¿Sabes que muchas veces estamos cansados y trabajados? Porque estamos viviendo con nuestras propias fuerzas. Y eso es siendo autosuficientes. Y eso es lo contrario a ser humildes. Y como trabajamos y los resultados deseados no llegan, nos cargamos, nos fatigamos, nos agobiamos. Jesús dijo, ser humildes, aprended de mí. Llevad mi carga, que es ligera, haced las cosas a mi manera y no a la vuestra. La humildad nos lleva a Cristo y Cristo es nuestro reposo. Y si estás cansado, aún puedes estar cansado de servir a Dios, la respuesta es tomar tiempo para humillarse delante de la palabra de Dios. Y quería llegar a este momento. No solo dice que Dios habita en el humilde y en el quebrantado del corazón. ¿Cuántos queremos que Dios habite, se quede a vivir con nosotros? Y estamos dispuestos a hacer reformas. Reformas, hay ruido, hay incomodidades, pero luego se está mucho mejor. Y en tercer lugar dice, y que tiembla a mi palabra. El versículo 5 añade, oíd palabra de Jehová, vosotros que tembláis a su palabra. Cuando leí esto cautivó profundamente mi atención. Y recordé como Jesús decía, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Dios desea habitar en nuestros corazones. Él desea morar dentro nuestro. Pero moran los que le aman. Y es imposible amar a Dios y no guardar la palabra. Quien no guarda la palabra no ama a Dios. Paréntesis. Puede ser que tú un día falles. Quien esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero tú dejas el pecado y corres a la gracia de Dios porque lo amas. Pero aquel que vive sin guardar la palabra, sin temblar ante ella, puede escuchar algo de Dios, Dios lo puede tocar, Dios lo puede sanar, pero difícilmente Dios habitará, morará, hará residencia permanente en él. ¿Y quiénes son las personas que tiemblan ante la palabra de Dios? ¿Qué implica esto? Primero te voy a decir quiénes son las personas que no tiemblan. ¿Cuáles son las señas de que no estamos temblando a la palabra de Dios? Como hemos dicho antes, cuando hay orgullo, las personas orgullosas no tiemblan ante la palabra de Dios. En vez de dejar que la palabra de Dios les enseñe, quieren enseñarle a la palabra de Dios. En vez de dejar que Dios les enseñe cómo hacer las cosas, quieren enseñarle a Dios qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Se creen inteligentes como para juzgar a Dios y juzgar la Escritura. A veces hay personas, y yo lo he vivido en diferentes ámbitos, que toman la Biblia y quieren pasar todo por el filtro del razonamiento. Dios nos dio la razón, pero sin fe es imposible entender la palabra de Dios. Y sin el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y quieren tratar la Biblia como un libro, con una filosofía más. Personas orgullosas. Personas que no tiemblan ante su palabra. Las personas que son profanas, que están sucias, que son impías, son personas que no tiemblan ante su palabra. Pueden ir a la palabra de Dios a obtener un consuelo ficticio. Estoy mal, a ver qué me dice la Biblia.
Apártese toda inequidad. No, no, eso no. Dios te ama. Y buscan solo un consuelo ficticio, pero aman aquello que Dios desaprueba. Aman lo que para Dios es abominable, vomitable, que Dios repudia. Son personas que no aman a su palabra y no tiemblan ante ella. Son personas que convierten la gracia en desgracia, que creen de una u otra forma que Dios puede ser burlado. Tratan la palabra de Dios con ligereza. Quizás te pueden decir versículos de memoria, pero su vida refleja que están a años luz de lo que la palabra de Dios dice. Las personas que tiemblan ante la palabra de Dios no son personas indiferentes, no son personas independientes. Quizás no se burlan de la palabra, ni la toman quizás tan a la ligera, pero la palabra no produce en estas personas indiferentes esa obra poderosa. Son personas que aunque no se burlan ni escarnian la palabra, tampoco se alimentan de ello. No son infieles, pero no son fieles. No están lejos ni cerca. Quieren ser tibios. Quizás pueden asistir a una iglesia regularmente, pero entra por un oído y sale por otro. No escudriñan la palabra, no la meditan, no la aplican a cada área de su vida. Escuchan y no tiemblan, oyen y no hacen, viven en sus propios caminos. Toman la palabra de Dios como si fuera palabra de hombre, como si fuera un consejo. Siempre tienen cosas más urgentes que obedecer la palabra de Dios. Las personas que no tiemblan ante la palabra son personas que están casadas con el mundo. Personas que están solamente preocupados con el aquí y el ahora. Están haciendo tesoros que perecen, que pueden ser robados. Son populares en la tierra, pero desconocidos en el cielo. Comprometidos con la amistad de este mundo, pero sin compromiso con el cielo. Deseando siempre lo que otros tienen y lo que el mundo les puede ofrecer. Personas casadas con el mundo. Y si vemos el contexto de Isaías, que no hay tiempo para explicarlo, vemos que el pueblo había empezado a servir a Dios como lo hacían las naciones vecinas. Había empezado a conformarse al mundo. Si vemos el libro de Esdras, donde habla también de los que tiemblan ante la palabra de Dios, vemos que lo que había ocurrido es que los que no temblaban ante la palabra de Dios se habían casado con mujeres de otros pueblos, cosas que Dios les había dicho que no. Habían empezado a hacer pacto y compromiso con el mundo. Dios hoy quiere quitarnos todo sedante al escuchar la palabra de Dios, para que al escuchar su palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, comencemos a temblar. ¿Por qué temblar? No estamos hablando desde un miedo que nos esclaviza. Mira, me pasaba algo curioso cuando estaba conociendo a mi esposa, que cuando estábamos charlando los dos, mis cejitas estaban en modo vibrador. Temblaban. Temblaba ante su palabra. Señor, perdóname. Ante sus ojos, ante su sonrisa, en general. Y no era que me iba a pegar y le tenía miedo. Era que, bueno, la quería. Empezaba a sentir algo por ella y
Y me abrumaba, me estremecía la situación, ¿no? Y la pasaba mal, la verdad, la pasaba bien y mal a la vez, ¿no? Ustedes me entienden, todos los que han estado enamorados me pueden llegar a entender. Y temblamos delante de la palabra de Dios cuando recordamos su majestad. El cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies, y Él quiere vivir en mí. ¡Wow! Y cuando ese Dios del cielo y de la tierra que ha dado a su Hijo me habla, no puedo dejar pasar ese tren. No puedo dejar pasar esa oportunidad. No es como cuando quizás la madre te dice 28 veces lo mismo: hijo tal, hijo, ten cuidado. No, es el Dios del cielo y de la tierra. Y uno empieza a temblar al ver su majestad, su santidad, su pureza. Temblamos ante la palabra porque la palabra todo lo escudriña. Cuando tú lees la palabra, escuchas la palabra, tú dices: me está pasando a mí. El pastor me puso una webcam en la habitación. ¿Quién le dijo lo que estuve haciendo? Fue mi marido. Castigado perpetuamente al sofá. No. La palabra lo escudriña, nos desnuda. Y cuando uno está ahí se ve todo, porque Dios ve todo, los pensamientos más profundos uno... Pero Dios aplica gracia. Aun cuando hay pecado, Dios aplica gracia. Temblamos al descubrir sus promesas. El hijo ilegítimo David llamado a ser rey. Yo temblaría. Un hombre como tú y yo, siendo puerta de salvación para muchos al predicar la palabra de Dios. ¡Qué responsabilidad! Muchas personas tiemblan su primer día de trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto más en nuestro servicio ante Dios? Cuando uno descubre todas las promesas que Dios tiene para gente tan llena de defectos y débil como nosotros, uno tiembla. Tiembla. Los chicos jóvenes como yo, cuando una chica guapa se acerca y parece que les hace caso, tiemblan. Dios está en la mía. El alma es tuya, pero el cuerpo es mío, dijo alguno. Tiemblan. Temblamos por su alto amor, por el alto precio que dio Jesús. Mira, cuando ponen en tus manos algo muy valioso, yo tengo temor, ¿verdad? La vida de Jesús fue dada por ti. Tiembla, tiembla. Cada día de tu vida tiene que haber un poco de temor y temblor. ¿Qué estás haciendo con el sacrificio de Cristo? ¿Estás haciendo que el precio que Jesús pagó por ti merezca la pena? ¿Estás siendo un vaso de honra, un instrumento en sus manos? ¿O estás siendo una sanguijuela, un chupasangre? Y temblamos aún ante sus advertencias, porque sabemos que fuera de Dios no hay nada. Bueno, hay algo. Todo lo que vemos en el mundo hay cosas buenas porque Dios sigue estando en el mundo y hace salir el sol sobre justos e injustos. Cuando Dios se vaya del mundo, el mundo se aboca a la oscuridad, a la tristeza, al dolor, a la desolación. Y al ver las advertencias que la palabra de Dios trae, al ver qué recibimos, si estamos lejos y olvidamos la palabra de Dios, también temblamos. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Es desechar, despreciar la sangre de Jesús derramada por nosotros. No te quiero poner mal rollito en el cuerpo. Lo dice la Biblia, y ante todo esto, hermanos, la única forma de vivir es con temor y temblor. Pablo decía: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo vais a despreciar una salvación tan grande? Y a veces temblamos delante de todos.
El jefe dijo que va a haber reducción de personal. No llego a fin de mes. Tiembla delante de Dios y no tiembles delante de nadie más. Cuando tú estás delante de Dios, rendido y entregado, sabes que te sustenta, sabes que está contigo, sabes que nada te puede pasar, sabes que Él cumplirá tu propósito en ti. Mira, las personas que tiemblan ante la palabra de Dios reciben la palabra de Dios como palabra de Dios. El Juan dijo, el pastor Guillermo dijo, no, ¿qué dice la palabra de Dios? Si Dios habla, toda carne calle. Dios es el que te habla, Dios es el que te salvó, Dios es el que prometió. Y cuando no escuchas, cuando decides tomar tus propios caminos, estás ignorando lo que el Creador te ha dicho. Esa es la realidad. Y para temblar es necesario recordar que quien habla es Dios. Es necesario, para temblar delante de la palabra, conocerla. ¿Cómo vas a temblar si no escuchas la palabra? Si no lees la palabra, si no escudriñas la palabra. ¿Cuándo dice la Biblia que tenemos que escudriñar las Escrituras? De día y de noche, meditarlas. En el trabajo, el pastor predicó esto de la palabra, leí esto esta mañana. Rumiarla, meditarla. No dice de domingo a domingo, no dice de domingo a miércoles, de día y de noche, de día y de noche. Que nuestras Biblias estén abiertas, no cerradas. A veces la Biblia entra al bolso para venir al culto, se queda en el bolso para no hacer trabajo extra y sale en el siguiente culto. A nadie le pasó. Eso pasa en Argentina, diría el pastor Guillermo, para que no lo extrañen. ¿Cómo vamos a temblar si no pasamos tiempo con ella? ¿Cómo vamos a hacer de nuestro corazón un lugar agradable a Él si no conocemos sus deseos? A veces queremos cosas sobrenaturales de Dios. La palabra de Dios es sobrenatural, es viva y es eficaz. Y quien no es fiel en lo poco, difícilmente será fiel en lo mucho. Si tú no dedicas la palabra de Dios, tiempo a la palabra de Dios, a veces no dedicamos tiempo, no le prestamos atención y después le queremos pedir algo sobrenatural. En su misericordia Dios lo envía, pero cuando tú vives conforme a la palabra, lo sobrenatural se abre a tu vida. Pero te podría preguntar, ¿cuánto tiempo pasas cada día con la palabra de Dios? O aún, ¿qué has hecho desde la última vez que aquí en el altar Dios te habló y quizás te quebrantaste, te estremeciste, temblaste? ¿Qué hiciste? ¿Seguiste temblando? ¿Fue una visitación? ¿O tomaste decisiones y fue una habitación permanente en tu vida? Mira, en Esdras 10, los que temen la palabra de Dios hicieron pacto. Y las personas que temen la palabra están comprometidas con Dios. Quien no se compromete con Dios no teme la palabra de Dios, no tiembla ante ella. Están comprometidos. Han hecho de los asuntos de Dios sus asuntos. Jesús con 12 años decidió esto. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Algunos jóvenes dicen, tengo 15, no me voy a comprometer todavía. Tengo 18. Los que tiemblan ante la palabra se comprometen con el Señor. Y la pregunta y lo que hemos de reflexionar es,
¿Cuál está siendo nuestra reacción a la palabra de Dios esta semana, estos meses? ¿Estamos temblando? El Señor le dijo a Gedeón: los que tiemblen ante el enemigo, que se vayan para casa. Pues estamos temblando ante el enemigo, ante las circunstancias. Sin embargo, Pablo, cuando se encontró con el Señor, temblando, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Yo te invito a que en oración podamos ordenar un poco nuestra casa, preparar esa pobreza de espíritu, darnos cuenta de que lo necesitamos, humillarnos y aún estremecernos ante su palabra y decirle: ¿qué quieres que yo haga? Disponernos a servirle de todo corazón, porque Él viene a habitar para vivir en intimidad y aún para darnos autoridad. Mira, había un hombre, y voy a terminar con esto, que se llama George, está por ahí, Fox. Fox. Y él fue el emprendedor de un movimiento espiritual que se llaman los cuaqueros. ¿Sabes qué significa cuaqueros? Los tembladores. Los tembladores. Tú y yo vamos a ser cuaqueros hoy. Temblador, ponte de pie que estamos terminando. Venga, vamos a temblar un poco. Por lo menos vamos a practicar. A ver, ¿me acompaña? Tembladores, porque George Fox, este hombre que comenzó cuando él iba a predicar la palabra de Dios, ante el peso del mensaje y la palabra, él predicaba temblando. Y no solo predicaba temblando, sino que hacía que los que les escuchaban comenzaban a temblar, a estremecer ante la palabra del Dios de los cielos y de la tierra. Y cuando tú y yo comencemos a vivir una vida de reverencia ante Dios, una vida de reconocer nuestra necesidad de humildad, de temblar ante su palabra, otros van a temblar con nosotros. A veces queremos que la palabra de Dios llegue sin que nos llegue, que toque a otros, pero no nos está tocando a nosotros. Señor, si estamos aquí es porque te necesitamos. Yo te necesito. Yo te necesito. Cada uno de nosotros necesita de tu gracia. Necesita, Señor, de tu presencia. Necesita escuchar tu voz. Reconocemos que solos no podemos, que nuestros propios caminos solo nos han traído problemas. Reconoce aquello que necesitas delante del Señor.